Buenos días. El día de hoy vamos a presentar el tema de nomenclatura, clasificación y arreglos comunes de mecanismos de leva seguida. Siguiente, por favor. Ya le moví, güey. Pues no se ve. ¿Tú ves que se movió, Alexis? Sí, Ah, bueno, ahí está, ahí está. Oh, ya no mames, cuenta. güey. Otra vez desde el principio, güey. Chimorro Pero, estúpido. Por tu Pues internet, es que no se mierda. movió conmigo. Ay, güey. ay, Vaya, güey. ya no hables, nomás dile muévele y ya te esperas hasta que hasta que te aparezca más bien. Bueno, Ya, Eso ya. silencio. Ojo. ponle el siguiente, pues, ahí que ahí lo ¡Muévele! Ahí está, ahí está. Buenos días. El día de hoy vamos a presentar el tema de nomenclatura, clasificación y arreglos comunes de mecanismos de leva seguida. Por favor. Nomenclatura de mecanismo leva seguidor. Sus componentes principales son la leva, que es el elemento conductor que posee una superficie o ranura con un perfil específicamente diseñado para impartir un movimiento determinado al seguidor. Su movimiento es por lo general rotatorio a velocidad constante. El seguidor es el elemento conducido que está en contacto directo con el perfil de la leva. El movimiento del seguidor es el resultado directo de la geometría de la leva y el bastidor o soporte, que es la estructura fija que soporta la leva y guía al seguidor, asegurando que el movimiento se produzca en la trayectoria deseada. Siguiente, por favor. Ahora vamos con la terminología geométrica de la leva. Tenemos primero el círculo base, que es el círculo más pequeño que se puede trazar, tangente al perfil de la leva, con su centro en el eje de rotación de la misma. Tenemos la curva de paso, es la trayectoria descrita por el centro del rodillo del seguidor o el punto trazado a medida que la leva rota. Tenemos el perfil de la leva, que es la superficie de contacto de la leva con el seguidor. El diseño de este perfil determina la ley de movimiento del seguidor. También tenemos el punto de trazado, que es el punto de referencia en el que el seguidor se mueve. Se utiliza para generar la curva de paso. El círculo primario es el seguidor más pequeño trazado desde el centro de la leva y tangente a la curva de paso. Tenemos el ángulo de presión, que es el ángulo entre la normal a la curva de paso y la dirección instantánea del movimiento del seguidor. Un ángulo de presión elevado, generalmente mayor a 30 grados, puede generar fuerzas laterales excesivas y provocar que el seguidor se atasque. Y por último tenemos el punto de paso, que es el punto en la curva de paso donde el ángulo de presión es máximo. Bueno, ahora tenemos la clasificación, en el cual en los mecanismos de leva seguidor son los componentes esenciales para la ingeniería mecánica, ya que están diseñados para convertir un movimiento rotativo en movimiento lineal o oscilatorio, preciso y relativo. Su clasificación se basa en las características de la leva, del seguidor y del tipo de movimiento que genera. Arreglos comunes. Las levas se pueden clasificar principalmente en uno de sus formas, que es el tipo de movimiento que imprimen al seguidor. Y uno de estos se puede clasificar por su forma, que son las levas radiales o de disco, que son las más comunes en el perfil de la leva, ya que está contorneado en un disco y el seguidor se mueve en una dirección perpendicular al eje de la rotación de la leva. Otro sería levas cilíndricas o de tambor, ya que estas son las que está tallada en el perfil del cilindro. Otro sería el seguidor que se mueve en una dirección paralela al eje de rotación de la leva.
En esta se clasifican en dos, la leva cilíndrica ranurada y la leva cilíndrica de cara. Ya la de cara sería en extremo del cilindro, otro sería la leva de cuña o plana. En este caso, la leva de cuña que se mueve de forma rectilínea y de seguidores mueve en dirección perpendicular a la leva. Levas globoidales, ya que tiene forma de globo y puede producir movimientos complejos, controlado la asociación de su seguidor de los planos. Otro sería levas cónicas, son las que se basan en principios similares de la leva cilíndrica, pero que son formadas como cono. ¿Puede cambiar, por favor? La clasificación de los seguidores, más que nada se basa en la clasificación de su movimiento, ya que se está formada en su superficie de contacto y su posición relativa a la leva. Según el movimiento del seguidor, ya que uno de estos sería el seguidor de traslación o de embolo. El seguidor se mueve en línea recta y este se dividiría en dos, en radial o en línea. La línea de movimiento del seguidor pasa por el centro de la rotación de la leva. Y otro sería el desfasado o excéntrico, ya que la línea de movimiento del seguidor no pasa por el centro de la rotación de la leva. Esto hace para reducir ángulos de presión y durante la subida. Otro sería el seguidor de oscilante o de palanca, ya que el seguidor está pivotado y su movimiento es angular u oscilatorio. Puede cambiar. Ah. Un seguidor de forma de la superficie de contacto. Esta es la del seguidor de cuña o cuchilla, ya que el contacto se realiza a través del borde afilado que permite perfiles de leva muy precisos, sufre un alto desgaste. Otro sería el seguidor de rodillo. Un rodillo gira en el punto de contacto para reducir la fricción y el desgaste. Es uno de los más utilizados ya que especialmente es aplicado en altas velocidades. Seguidor de cara plana o de hongo. La superficie de contacto es plana. Esto puede generar un movimiento más suave, pero limita a perfiles de la leva de convexos. Otro sería el seguidor de cara esférica o de zapata curva, ya que la superficie del cono es esférica y es una variación del seguidor de cara plana que puede compensar pequeños deslizamientos. Y, otra clasificación sería el tipo de cierre, ya que se refiere a cómo se mantiene el contacto entre la leva y el seguidor. Cierre de fuerza es un resorte u otra fuerza externa, como la gravedad, ya que se utiliza para mantener el seguidor en contacto con la leva. Otro sería el cierre froma, en el cual el seguidor es guiado por una ranura de la leva, como en una leva de ranuradas o por un perfil conjugado, asegurando un contacto constante sin necesidad de las fuerzas externas. Otra sería la clasificación por su movimiento programado por el seguidor. Más que nada, el diseño de este perfil de la leva determina la ley del movimiento del seguidor. Algunos de los perfiles de movimientos más comunes serían el movimiento de velocidad constante, que se refiere y es más simple eh, porque genera aceleración y sacudidas infinitas, los puntos del cambio, lo que hace inadecuado para altas velocidades. Otro sería movimiento a aceleración constante, más bien conocida como parabólico, proporciona una aceleración constante, pero con cambios bruscos en la aceleración, más que nada conocida como sacudida, al inicio y al final del movimiento. Otro sería el movimiento armónico simple, que genera un movimiento suave con una aceleración finita.
Otro sería el movimiento cicloidal. Más que nada ofrece las mejores características dinámicas, ya que la aceleración es cero al inicio y al final del movimiento, y esto es lo que resulta en una sacudida finita y por lo tanto un funcionamiento muy suave a altas velocidades. Ahora vamos a ver los arreglos comunes. Los arreglos comunes están basados más que nada en cómo es que se están acomodando las clasificaciones en cada aspecto, dependiendo del movimiento que genera, las formas que tiene y todos los tipos de acomodos que se pueden generar. Los más comunes, pues es llave leva rotatoria con seguidor de traslación. Este es uno de los arreglos más frecuentes. Como tal, la descripción de este es una leva, generalmente con forma de disco, que gira sobre un eje fijo y el seguidor se mueve linealmente hacia arriba o hacia abajo según la dirección que se esté generando. Este tiene de tipos de seguidores que se utiliza el de punta, el de cara plana o el de rodillo. Aplicaciones que tiene este, pues es en las válvulas de motores de combustión interna, sistemas automáticos de máquinas textiles. Ventajas de estos es que tienen transmisión sencilla y permite perfiles de desplazamientos controlados. Como desventajas, pues tiene un mayor desgaste en el contacto lineal y requiere un buen lubricado. Leva rotatoria con seguidor oscilante. Este es igual que la pasada, solamente que aquí el seguidor está un poquito desfasado. La leva gira mientras el seguidor oscila con de un pivote fijo. El mecanismo de este es que la leva empuja el seguidor, provocando un movimiento angular alternante. Los tipos de leva que tiene estas son de disco, de tambor y de plato. Las aplicaciones que tiene es en la maquinaria textil, en sistemas de impresión o en control de compuertos. Ventajas de esto es que tiene un movimiento compacto. Este, Tiene buena adaptación a trayectorias angulares, y desventajas de esto es que tiene una cinemática más compleja, necesita un análisis más detallado para obtener el desplazamiento deseado. La leva de tambor o cilíndrica con seguidor de rodillo. La leva tiene una forma de tambor o cilindro con una ranura tallada sobre su superficie, y el seguidor generalmente es un rodillo que se mueve de acuerdo a las trayectorias helicoidal de la ranura. Aplicaciones de estas es en las máquinas automatizadas, en robots industriales y indexadores mecánicos. Ventajas de estas es que tiene una transmisión suave y continua, es ideal para los movimientos más complejos y tiene una alta precisión de control. Desventajas de estas es que la fabricación de este es costosa y es difícil de mantener. Leva de cara o facecam con seguidor de rodillo. Descripción de esta. La ranura se encuentra en la cara frontal del disco. El seguidor se mueve en un plano perpendicular al eje de la leva. Las aplicaciones de estas es en los sistemas automáticos compactos en indexadores de precisión. Ventajas de esto es que los movimientos bien definidos en espacios reducidos, tiene buena estabilidad lateral. Desventajas es que el diseño de este es más elaborado que el de una leva plana, tiene una menor capacidad de carga que la leva de tambor. La leva de ranura o group can, este es una leva con una ranura en espiral o en otro perfil específico, y el seguidor queda encajado dentro de la ranura de modo que sigue la trayectoria con exactitud. Las aplicaciones de estas es en sistemas de indexado, en robots o en maquinarias de envasado. Ventajas de esto es el movimiento totalmente guiado, la alta precisión y repetibilidad, y puede transmitir fuerza en ambas direcciones. Desventaja de estos es que tiene una mayor complejidad mecánica y es difícil de mecanizar. Y pues ya por último serían las levas conjugadas. Este como tal es utilizar dos levas sincronizadas que actúan sobre el mismo seguidor o sobre dos seguidores opuestos. Esto garantiza un contacto continuo y elimina la necesidad de resortes. Aplicaciones de estas es en la maquinaria de alta velocidad, sistemas de automatización de precisión. Ventajas de esto es la transmisión suave sin juego mecánico, alta velocidad sin pérdida de contacto. Desventajas es el diseño y sincronización complejos y tiene un mayor costo de fabricación. Como conclusión de esto, podemos tener que es importante saber para qué sirven las levas, cómo se componen, cómo funcionan, cómo pueden aplicarse dentro de un sistema mecanizado, ya que, pues más que nada es como el principio de todo movimiento y de todo mecanismo. Si no se sabe el cómo funcionan, el cómo actúan y el qué movimiento tienen, pues como tal no se puede obtener un buen mecanismo o no se obtiene el movimiento deseado con respecto a lo que se está trabajando. El conocer la clasificación y su entorno, el cómo se establecen,
pues ayuda más que nada como ver prioridades según el aspecto en el que se esté trabajando, ver si se requiere un movimiento diferente, si se requieren trayectorias diferentes, si se va a trabajar con pesos más fuertes para estar trabajando según lo que se necesite. Esas son las referencias y muchas gracias por ver nuestra exposición.